todos y a todas. Sean todos bienvenidos a esta rueda de prensa convocada por el Pacto Histórico. Agradecemos la presencia de los medios nacionales e internacionales y a los regionales que nos acompañan en la tarde de hoy. Se encuentran con nosotros los precandidatos presidenciales, el doctor Gustavo Petro, Roy Barreras y Alexander López. También nos acompañan la senadora Aída Abello, la representante de la Cámara María José Pizarro, la doctora Clara López, integrante de nuestro pacto histórico, la concejala de Bogotá, Ana Teresa Bernal, y la presidenta del Maíz, Marta Peralta. Damos entonces de esta manera la intervención a nuestro primer precandidato, el doctor Gustavo Petro. Bueno, gracias a todas y todos los periodistas que me acompañan, a los integrantes del Pacto Histórico aquí presente, en una rueda de prensa que esperábamos convocar incluso presencialmente, pero que los acontecimientos que se han desatado en el país no nos lo han permitido. En el día 29 de abril, antes de que el presidente Duque retirara su reforma tributaria hecha con carrasquilla del Congreso de la República, la página experta en finanzas del mundo, Bloomberg, publicó un artículo sobre lo que está aconteciendo con los bonos, títulos de deuda pública en manos de particulares de Colombia. Es decir, las personas que han entregado dineros a título de deuda al Estado colombiano y esperan unos rendimientos. Según esta página, los títulos de deuda pública colombianos o bonos se desplomaron completamente, convirtiéndose en bonos basura, que es, como el argot llama, el hecho de que si quisiera alguien vender un bono de esos en el mercado secundario, le darían $0, $0. Eso significa que si el gobierno quisiera endeudarse, tendría que pagar una alta tasa de interés para que se les pudiera brindar, digamos, recursos de capital. Eso era lo que Duque quería evitar, pero él mismo produjo. Es una de las peores situaciones económicas del mundo en este momento. Solo hay 4 países con bonos basura, así calificados por el mercado mundial. Al lado de Colombia, Guatemala, Brasil y Uzbekistán. Podría agregarse otro país como Tayikistán. No hay más. Y aún peor, desde el 26 de abril, la tasa de interés que tendría que pagar Colombia por endeudamiento es superior a la de Brasil. En este momento es la mayor del mundo. Es el resultado de un enorme fracaso de política económica que viene siendo construido desde el año 2019. Es la reforma tributaria del año 2019 la que desfinancia el Estado. Porque su búsqueda, su intención, en ese entonces, la intención del ministro Carrasquilla era disminuir impuestos a sectores corporativos muy poderosos en Colombia, como las petroleras, como las carboneras, como el sector financiero, entre otras. Eso se logró, el Congreso de la República lo aprobó y de inmediato hubo un debilitamiento de las finanzas públicas que con el COVID se agravó. Por eso hoy tenemos un desplome del peso colombiano, mayor aún que el que ya se había experimentado con la caída del precio del petróleo y del carbón. Tenemos la conversión de los bonos y títulos de deuda pública de Colombia en bonos basura. La situación indudablemente es difícil. El gobierno de Colombia, dirigido por Carrasquilla en materia fiscal, decidió el procedimiento del endeudamiento fundamentalmente para acometer unas políticas que dijo eran sociales y de reactivación económica dentro del COVID, pero que terminaron redundando en una política raquítica desde el punto de vista social. Las estadísticas del DANE muestran con claridad el resultado.
Hoy 3 millones de personas más ingresaron a la pobreza, 1 millón de ellas en Bogotá. Hoy solo se crearon en un año, y ese es el resultado de la llamada reactivación económica, 270,000 puestos de trabajo cuando se destruyeron el doble. Aumentó la tasa de desocupación en Colombia. Preferir el endeudamiento que la emisión para financiar esa política social, y en cambio dedicar la emisión a través del Banco de la República para darle liquidez a los bancos, lo único que produjo en Colombia fue que el único sector que obtuvo utilidades, y bastantes, cerca de 14 billones de pesos, fue el sector financiero. Eso fue todo en materia de política económica y reactivación. Hoy, por tanto, estamos viviendo el resultado de ese tipo de políticas. Debilitado financieramente el Estado por la reforma tributaria del 2019, entonces, de manera desesperada, el presidente Duque y Carrasquilla, que es el autor de ese exabrupto del 2019, decidieron presentar una nueva reforma tributaria, pero esta vez articulándolo sobre la base del impuesto a la comida y el impuesto a la gente que trabaja. Decíamos nosotros, no es posible que si aumenta el hambre en Colombia, se trate una reforma tributaria de construir impuestos sobre la comida. Que no es posible si aumenta el desempleo en Colombia, que entonces se trate de aumentarle los impuestos a la gente que aún trabaja. Otro es abrupto. El segundo. Y produjo un estallido social y un resultado en donde la economía colombiana está en el abismo. Por eso creemos, lo solicitamos así de manera muy tranquila, mucho antes de las movilizaciones sociales, le pedimos al presidente de la República, incluso yo le pedí reunirme con él desde el 9 de marzo para hablar de materias que tenían que ver con el COVID. Nunca recibí respuesta realmente. Pero aún así, a través de las redes sociales, le solicitamos al presidente de la República el retiro de la reforma tributaria, propuesta a la cual no accedió, sino cuando ya era demasiado tarde. Nuestra propuesta hoy básicamente tiene que ver con 2 puntos. El primero, ya cumplido, retirar la actual reforma tributaria, no hacer trampas para reeditarla de nuevo, pensando que el pueblo se puede cansar. Y en segundo lugar, derogar la reforma tributaria del año 2019, que es por donde comenzó el exabrupto de política económica en Colombia. No es mucho pedir en el sentido de que ya los sectores económicos de Colombia pagaban unos impuestos de acuerdo a la ley anterior a esa reforma tributaria del 2019. La reforma tributaria del 2019 fue hecha sobre la base de una teoría falsa que nunca se ha podido comprobar en el mundo y que tiene su origen en una reunión entre el profesor Laffer, que es el que bautiza la teoría, y los halcones del Partido Republicano, la extrema derecha de los Estados Unidos. Esa teoría dice que si se le disminuyen impuestos a la gente de capital, entonces aumentará el recaudo en el Estado. Esa es la curva Laffer. El mismo autor niega que la haya escrito en una servilleta que tiene en un museo, que es falsa. Nunca se pudo comprobar. Y Carrasquilla decidió aplicarla en Colombia. El resultado, pues, es el que han obtenido otros pueblos y estados que la han intentado aplicar, que no es cierto. Es decir, que si se disminuye el impuesto al gran capital, no aumentan los ingresos del Estado. Debilitaron el Estado colombiano desde el año 2019 y hoy lo arrojaron al abismo. Es corregible. Y le propongo desde aquí, desde esta rueda de prensa, a Duque, el presidente, acosado ya, debilitado ya por las propias fuerzas que gravitaron en su elección, que derogue la ley de reforma tributaria del año 2019.
Con ello, aumentarán los recursos del Estado, disminuirá el déficit, las calificadoras de riesgo no bajarán la calificación de Colombia y los bonos de deuda volverán a bajar en su tasa de interés. Es decir, podremos salir del abismo y dedicarnos en la paz social a tratar de vacunar lo más rápidamente posible a toda la población colombiana, esfuerzo en el cual también podemos ayudar. Así que esta es la propuesta. Derogue la reforma tributaria del año 2019. Fue un error de Carrasquilla, un error dramático, tonto, un exabrupto desde el punto de vista económico, y recupere las finanzas del Estado, que nosotros ayudaremos en el Congreso de la República, lo podría hacer también por decreto de emergencia, a aprobar esa derogatoria. Gracias, muy amables. Muchas gracias, senador Petro. Y ahora nos acompaña también el precandidato presidencial, senador Roy Barreras.